¿Cuál es la estructura que debe tener un caso de negocio? Un caso de negocio debe tener al menos estas 5 partes. Una identificación del proyecto, una sección que corresponda a las necesidades del negocio, otra relacionada con el análisis de la situación, cuáles son las opciones recomendadas y finalmente cómo se va a llevar a cabo la evaluación del caso de negocio. En la sección de identificación del proyecto se debe indicar cuál es el nombre del proyecto, cuál es la organización que está proponiendo la ejecución de ese proyecto, la fecha, el cliente, si es un cliente interno o un cliente externo que va a utilizar los resultados, productos o servicios que se generen como consecuencia de la ejecución del proyecto, quién es el patrocinador y un resumen ejecutivo de la idea del proyecto. En la sección 2 se debe indicar cuáles son las necesidades del negocio y a su vez esta sección debe tener 3 partes. Una primera parte con la justificación del proyecto, la cual debe señalar qué motiva la necesidad de acción o la ejecución del proyecto, cuál es el problema que se está solucionando o la oportunidad de negocio que se va a abordar. Y para ambos casos, ya sea que sea un problema que se solucione o una oportunidad de negocio que se esté abordando, en el caso de negocio, se debe indicar cuál es el valor que va a generar para la organización. Igualmente, en esta sección de justificación debe incluirse las métricas que van a servir para medir el éxito del proyecto o cuáles son los indicadores que medirán el éxito del proyecto. En esta sección también se debe contar con una parte que indique quiénes son los interesados iniciales que estarían siendo afectados por la ejecución de este proyecto y finalmente otra parte donde se debe indicar cuál es el alcance del trabajo a realizar en este proyecto o en qué está consistiendo este proyecto. En la sección 3 se debe hacer el análisis de la situación. Se debe identificar a cuáles estrategias, metas y objetivos de la empresa está alineada la idea que se está planteando en el caso de negocio. Recuérdese que todos los proyectos deben estar alineados con el plan estratégico de la empresa. También se debe identificar en el análisis de la situación cuál es la causa raíz del problema o las razones que explican la oportunidad que se va a abordar en el caso que sea una oportunidad lo que está planteando el caso de negocio. Se debe conocer cuáles las brechas que existen entre las capacidades que requiere la ejecución del proyecto y las capacidades que tiene actualmente la organización. También cuáles serían los riesgos que se conocen al momento, cuáles son los factores críticos de éxito del proyecto, incluidos los factores de éxito financiero. ¿Cómo vamos a considerar que el proyecto está siendo exitoso desde el punto de vista financiero? ¿Cuáles son las categorías o criterios de decisión? Es decir, si el proyecto es requerido para la organización, es deseable que la organización lo ejecute o es opcional. También se debe identificar el impacto que va a tener el proyecto en la tecnología, los procesos, la estructura, la cultura y las habilidades del personal de la organización. Y cuáles son el conjunto de opciones a tener en cuenta que se están planteando en el caso de negocio. En cuanto a las opciones que se estén planteando dentro del caso de negocio, se debe destacar que estas pueden presentarse como acciones concretas a ejecutar o describirse como escenarios de negocio para la organización. En las opciones también podría indicarse si la organización puede estar en la capacidad de no hacer nada o de llevar a cabo el proyecto con el mínimo trabajo posible o si puede ejecutar el proyecto ejecutando más que el mínimo trabajo posible. En la sección 4 del caso de negocio se deben indicar las opciones recomendadas en el caso de que el proyecto pueda tener más de una opción. Se debe resaltar para la mejor opción el resultado del análisis que indique por qué tal opción es la mejor, cuáles son las restricciones y limitaciones que tendrían las opciones recomendadas, cuáles son los supuestos estratégicos, los riesgos y también el análisis financiero para la opción que se presenta en el caso de negocio o las opciones que incluye el caso de negocio. Igualmente se debe considerar cuál es el enfoque de implementación, incluir cuáles son los principales hitos del proyecto, cuáles son las dependencias y cuáles serían los roles y responsabilidades de las personas que van a estar participando en la ejecución del proyecto.
En cuanto a la evaluación financiera, se debe tener en cuenta que existen distintos modelos económicos para la selección de los proyectos. Las organizaciones, de acuerdo a su metodología de selección y priorización de proyectos, deben escoger cuáles son los modelos que van a estar utilizando para la selección de proyectos. Pudieran emplearse más de un modelo para seleccionar proyectos dentro de una organización. Por ejemplo, se puede utilizar el valor actual neto, el cual ayuda a seleccionar los proyectos cuando estos tienen el mayor valor posible o el mejor valor actual neto. Otro modelo económico es el retorno de la inversión o ROI, que mide los ingresos versus los costos del proyecto, es decir, determina la rentabilidad del proyecto. Igualmente se puede utilizar la tasa interna de retorno y en este caso la selección del proyecto sería el proyecto que tenga el retorno más alto. Otro modelo económico es el plazo de retorno de la inversión, también conocido como periodo de reembolso, en donde se selecciona el proyecto que tenga el periodo más corto para el retorno de la inversión. Y también está la relación costo-beneficio, que es una relación que cuando es mayor a 1 indica que los beneficios son más altos que los costos. La quinta sección corresponde a la evaluación, que no es más que el enunciado que describe un plan para medir los beneficios que el proyecto le va a estar entregando a la organización. Es decir, cómo vamos a medir que el proyecto efectivamente está otorgando los beneficios para los cuales fue aprobado. El documento del caso de negocio entonces proporciona la base para medir el éxito y el avance de los proyectos a lo largo de su ciclo de vida. Y esto lo hace comparando los resultados con los objetivos y los criterios de éxito que se incluyen en este documento tan importante para la organización.